Cuando hablamos de geología tenemos que pensar en orígenes. En geología lo que estamos buscando es entender cuál es la historia geológica de los cuerpos, de los planetas. Yo, por ejemplo, si estuviera intentando hablar de la geología de aquí de Castellón, pues se me ocurriría, por ejemplo, irme a un tiempo tan remoto como el Jurásico, en el que Castellón estaría situado en el extremo más interior de un gran golfo, de un gran océano, que era el mar de Tetis. Ese océano se extendería desde aquí prácticamente hasta las costas sures de China. Después tendría que ir recapitulando de cómo las sierras de por aquí de cerca se levantaron y cómo después se formó la plana por la erosión de aquellos sedimentos que fueron trasladados hacia la zona que ahora mismo estamos ocupando. Bien, esa historia que acabo de relatar, muy breve, ocurre hace apenas 150, 200 millones de años como mucho. No tendría que ir mucho más atrás. Cuando hablamos de geología de la Luna, tenemos que retrotraernos mucho más en el tiempo. Estamos hablando de un pasado remoto, estamos hablando literalmente de los orígenes del sistema solar. La Luna, sabéis que es bastante más pequeña que la Tierra, y exactamente igual que cuando nos ponemos a comer un plato de lentejas y tenemos la olla ahí puesta en el centro, acabamos nuestro plato de lentejas y decidimos servirnos un cazo más, nos damos cuenta que la temperatura de ese cazo nuevo es realmente mucho mayor que la del plato que acabamos de terminar. Eso es debido a que nuestro plato es muy pequeño y ha perdido calor rápidamente. La Luna, ese cuerpo tan pequeño que tenemos aquí alrededor, que todo es tan pequeño, por cierto, se ha enfriado mucho y además tiene una composición y una estructura ligeramente diferente, muy ligeramente diferente, no tan ligera. Y lo que ha conseguido la Luna ha sido literalmente congelarse en el tiempo. La Tierra es un planeta extremadamente activo y ha conseguido borrar de la faz de la Tierra, de su superficie, literalmente ha borrado toda evidencia de un pasado remoto. Cuando queremos retrotraernos a esa Tierra primigenia, tenemos que ir buscando, no ya rocas, porque las rocas más antiguas tienen, en números redondos, 4.000 millones de años. Pero son realmente unos pequeños parches. Si tenemos que buscar rocas más antiguas y irnos ya realmente a esos orígenes, tenemos que buscar realmente unos pequeños escombros que quedan, unos residuos, son cristales de zircón, que es un mineral extremadamente resistente, no hay forma de destruirlo, pero que esos cristalitos son capaces de encerrar algunos de los detalles que tenía en su momento la Tierra primitiva. Y no tenemos más historia que ver. Literalmente, cuando nos vamos a un pasado más allá, de en torno a 2.000 millones de años, en la Tierra tenemos que buscar en unos sitios muy concretos donde quedan unos residuos para poder entender qué ocurrió, cómo funcionaba la Tierra primigenia. Sin embargo, en la Luna, toda esa historia es la que tenemos ahí congelada en el tiempo. Y vamos a ser capaces, con la observación, con nuestros telescopios, llegar a ver cómo podía ser la Tierra primigenia. Esa es la gran maravilla de observar la Luna. En la Luna, habitualmente vamos a tener, hay mucha bibliografía para los aficionados, pero en general, más que narrarnos una historia geológica, lo que nos están narrando es una geografía. Nos están contando que hay una cadena de montañas que se llaman de tal forma, o que hay una llanura amurallada, es decir, un cráter que se llama de tal forma, que tiene un pico allí, otro pico allí, y eso a mí realmente no me muestra no despierta mi interés. A mí, cuando observo los paisajes, me gusta entender cómo se formaron esos paisajes y qué es lo que estoy observando. La Luna, igual que la Tierra, el sistema Tierra-Luna, tiene sus orígenes aquí, en esta gran nube de polvo que se formó alrededor de una estrella que acababa de nacer. Esa estrella va condensando unos gránulos de polvo, esos gránulos cada vez son mayores, esos gránulos empiezan a ser realmente unos cascotes, acaban de ser unos bloques enormes, empiezan a pegarse unos a otros, y llega un momento en que esas piedrecitas, esa arenilla, empieza a tener un cierto volumen, y por presión, por elementos radioactivos, por la fuerza de los impactos, la energía que se libera durante los impactos, las ondas de choque que se generan durante los impactos, acaban fundiendo, acaban elevando su temperatura y el interior acaba fundiéndose. Ese interior fundido hace que ese planeta entre en una nueva fase, ese planetoide, ese cuerpo,
entra en una nueva fase en la que se llama cuerpo fluido. La Tierra es un cuerpo fluido y los cuerpos fluidos tienden a ser esféricos. Todos los planetas y satélites que conocemos tienen una forma más o menos esférica y eso es debido a que han alcanzado ese punto en el que acaban siendo como pequeñas gotas esféricas. Cuando un cuerpo alcanza esa forma, lo que le ocurre es que los elementos más pesados tienden a ir como gotas que van taladrando el resto del material, acaban precipitando y acaban ocupando las regiones nucleares. Así, los cuerpos empiezan a tener un núcleo de hierro-níquel, por ejemplo, y los materiales más ligeros, aquellos formados fundamentalmente por sílice, acaban floreciendo y acaban apareciendo en la superficie, acaban enfriándose y forman una corteza. En la última fotografía, en esta de aquí abajo, aquí, tenemos uno de esos choques entre dos cuerpos que ya son dos cuerpos fluidos. Bueno, la Luna es un cuerpo realmente pequeño. Aquí lo pongo en comparación con España. Y quiero que os fijéis precisamente en este pequeño detalle. Y es que la superficie de España, de la península ibérica, es aproximadamente igual a la de este gran círculo que tenemos aquí, que es el mar Imbrium. Quiero que os fijéis especialmente en esa estructura circular, porque va a ser en cierta medida el gran protagonista de la historia que os voy a narrar. Como veis en la Luna, esta fotografía, por cierto, ya veis que no es en gris, tiene unos colores, eso porque he realzado los colores. Y es que aunque la superficie, tenemos unas superficies blancas, más claras, mucho más claras, que representan materiales originales de la corteza, aquella corteza que se originó hace casi 4.500 millones de años, unos 4.200 en números redondos. Luego la Luna ha sido literalmente vapuleada por diferentes cuerpos que han chocado contra ella. Y esos cuerpos han dejado unas cicatrices. Y esas cicatrices la han hecho sangrar. Y esa sangre, llamada magma, ha florecido y ha salido fuera. Y ha fluido y ha rellenado esas grandes cicatrices. Esas grandes cicatrices son esos colores de tonos pardos, de tonos azulados, que quedan ahí representados. Y cada color, en definitiva, está representando un momento histórico de salida de esa sangre de la Luna que acabó congelándose en el tiempo. Todo eso ocurrió hace en torno a unos 3.500 millones de años. Es muy duro entender qué significa 1 millón de años. Pensad, por ejemplo, yo suelo en mis clases en paleontología suelo utilizar el símil del kilómetro. Los paleontólogos estamos acostumbrados a hablar con millones de años, pues como un tendero habla de kilos. Para nosotros 1 millón de años tiene sentido, 25 millones de años lo entendemos, pero cuando trabajamos con grandes números nos perdemos. Suelo utilizar el símil del kilómetro. Si hacemos un kilómetro equivalente a 1 millón de años, 1 milímetro va a ser 1 año, más o menos, ¿no? Bien, pues pensad ahora que la distancia que tenemos que recorrer para llegar a ese momento histórico del origen de la Tierra se situaría en Moscú. Es una gran distancia. Estaba hablando de que los cuerpos fluidos acaban generando un núcleo. La forma, posición y el tamaño, en definitiva, de ese núcleo de hierro-níquel, de una densidad conocida, se conoce por medios geofísicos, se conoce por sus movimientos orbitales. Bien, la Luna, a pesar de que tiene el tamaño aproximado de Mercurio, el núcleo de la Luna es extremadamente pequeño. Y es una curiosidad, ¿por qué el núcleo de la Luna es tan pequeño? El núcleo de Mercurio, un planeta que es aproximadamente el mismo tamaño que la Luna, ocupa prácticamente el 70, el 80% de su radio. Bien, otra curiosidad es que en la cara oculta de la Luna, esta sería la cara cercana, la que apunta hacia la Tierra, esta es la cara opuesta, la corteza es mucho más gruesa. ¿Por qué la corteza es tan gruesa ahí? ¿Por qué la cara oculta de la Luna no tiene esas grandes cicatrices que tiene la cara próxima a la Luna, a la Tierra? A lo largo de la historia de la ciencia se han ido proponiendo diferentes modelos para poder entender, para poder explicar qué ocurre con la Luna. Este es un modelo, este es un gráfico japonés, se nota, ¿verdad? Tomado de unas publicaciones sobre la sonda Kaguya, aquella que fue recientemente a orbitar la Luna. Ahí tenéis 4 grandes hipótesis. Esta de aquí abajo
fue propuesta por el hijo de Carlos Darwin, de Charles Darwin. Según ella, en un momento determinado, y él pensaba fundamentalmente, porque estamos hablando de un momento en el que la tectónica de placas no se conocía, no se sabía que los continentes flotaban y derivaban a lo largo de la superficie de la Tierra, propuso que posiblemente, debido a que la Tierra en su momento era muy fluida, la Luna, debido al giro tan rápido, salió desprendida y el Pacífico era la gran cicatriz que quedó. Otra sería que la Tierra y la Luna se formaron los dos a la vez. Otra, que la Luna fue capturada. Y otra, la más curiosa, la que intenta explicar una serie de sucesos que realmente tenemos constancia ahora, es que la Luna se formó por un gran impacto. Ese gran impacto no era de un cuerpo pequeño precisamente, se calcula, porque se han hecho una serie de simulaciones de ordenador, se calcula que era un cuerpo del tamaño aproximado de Marte. Ese cuerpo lo encontraréis en la bibliografía como Teia, que Teia en la mitología era la madre de Selene, la madre de la Luna, o como Orfeo. En esas simulaciones de este cuerpo chocando a baja velocidad y en principio formado, este es el Sol, la Tierra, los puntos de Lagrange son los puntos en los que los objetos son estables. Debido a una inestabilidad, este cuerpo finalmente acabó aproximándose, este cuerpo que era coorbital a la Tierra, en un momento determinado acabó aproximándose demasiado y llegó a embestir a la Tierra. Esa aproximación era como a cámara lenta, pero era tal la energía del impacto que realmente los cuerpos se destrozaron. En ese impacto, ese cuerpo transfirió su núcleo, ese gran perdigón que tenía dentro, lo transfirió hacia el núcleo de la Tierra y todos los escombros que quedaron flotando, que eran materiales fundamentalmente de manto tanto de la Tierra como de ese cuerpo, acabaron orbitando alrededor de la Tierra. En estas líneas veis una simulación en un sentido temporal, donde veis una línea roja. Esa línea es el límite de Roche. El límite de Roche representa un punto, os voy a poner una diapositiva a continuación, donde un cuerpo fluido, cuando se aproxima, cuando está cerca de ese límite, se desguaja y acaba rompiéndose. Todo lo que quede por dentro del límite de Roche acaba convirtiéndose en un disco de material, como le pasa ahora mismo a Saturno, y eventualmente, finalmente, acaba cayendo al propio planeta. Lo que quede fuera va a permanecer orbitando. Pues en esta simulación, que fue publicada en el 99, y luego ha habido más estudios en la misma línea, ese disco de escombros acaba primero formando unos radios, acaban aglutinándose esos cuerpos y finalmente este cuerpo acaba teniendo suficiente masa como para fundirse y formar la Luna. La Luna en este momento estaba justo fuera del límite de Roche. El límite de Roche para la Tierra son 18.000 kilómetros. En este dibujo de William Hartmann, vais a ver a la Luna en una Tierra primigenia, con un aspecto completamente volcánico, muy nocturno, y realmente en ese momento era enorme. A mí se me ha ocurrido modificar ese dibujo de Hartmann con una imagen de la Luna tal y como la vemos hoy en día. Desde entonces la Luna se ha ido alejando poco a poco, y se ha ido alejando poco a poco a la vez que estabilizaba la órbita de la Tierra y ha permitido que la órbita fuera como una peonza estable, sin dar tumbos, que ese es el gran problema de los planetas para que puedan llegar a tener vida. Si empiezan a dar tumbos, esos planetas van a tener unos cambios climáticos brutales y van a ser literalmente inestables desde el punto de vista biológico. Pues la Luna ha servido de equilibrador para la Tierra y ha permitido que la vida acabe floreciendo. Además, debido a que la Luna está ejerciendo fuerzas de marea sobre la Tierra ha ido transfiriendo parte de su momento angular y se ha ido frenando. En estos tiempos la Tierra podía girar, no recuerdo exactamente el dato, pero en torno a una revolución cada hora. Desde entonces la Tierra ha ido frenando y tenemos ahora mismo los días de 24 horas que tenemos en este momento. Bueno, ¿qué pasó con la Luna en aquel momento, cuando ya se aglutinó? La Luna empezó a tener un núcleo, hubo una diferenciación, hubo un manto más sólido, pero tenía 700 kilómetros de magma, un océano fluido, ardiendo, de 700 kilómetros. Ese magma empezó poco a poco
a decantarse. Igual que el experimento es que todos hemos hecho de meter en un tarro un poco de barro, un poco de agua y un poco de aceite, lo agitamos, al cabo de un rato los elementos más pesados quedan abajo, los elementos más ligeros quedan arriba. Eso ocurrió aquí. Y a lo largo de este eje temporal tenemos una representación de ese océano de magma, cómo los elementos más pesados del manto se van decantando, cómo los elementos más ligeros de material anortosítico, como muy parecido, es un material muy parecido al feldespato, ese mineral que tiene el granito. De hecho, la anortosita, estos materiales originales que formaron la corteza original de la Tierra, de la Luna, son muy similares al granito, tanto en peso como en composición. En esta fase había grandes bloques que, al igual que los icebergs, los grandes bloques de hielo que flotan sobre el mar, flotaban en este océano de magma y se les ha dado el nombre de rock bear. Aquí tenéis dos rocas típicas de la Luna. Tenemos aquí una anortosita, que son esos materiales más ligeros, una densidad en torno a 2,6 gramos por centímetro cúbico. Y aquí tenéis un material típico muy frecuente en la Tierra, que es el basalto, una densidad en torno a 3,1 gramos por centímetro cúbico. Y estos materiales son, en definitiva, los que van a formar ese gran magma que se está formando allí. Además, este magma, los minerales que se van formando y van precipitando, van dejando un residuo líquido donde abundan los elementos no miscibles, los elementos que son incompatibles con otros minerales para cristalizar. ¿Qué es lo que ocurre con este líquido que va quedando ahí? Ahí en ese líquido se van acumulando elementos radiactivos. Se va acumulando potasio, se va acumulando uranio, cromo, torio. Durante las misiones Apolo se vio que la Luna, cuando estaban orbitando, el módulo estaba orbitando alrededor de la Luna, y de una forma similar a cuando viajáis en avión, que notáis esos baches, en la Luna pasaba lo mismo. El módulo de comando de los Apolo pegaba baches. Esos baches son debidos a que había anomalías gravitatorias en ciertos puntos de la Luna. Recientemente se mandó la misión Grail, donde dos satélites conectados uno con otro por radio y conectados con la Tierra, iban a detectar el uno y el otro esos baches según iban orbitando. Iban a hacer un mapa de la gravedad de la Luna. Ese mapa está aquí representado, donde las zonas con más gravedad han quedado se han sacado, y las zonas con menos gravedad se han hundido, y lo que vemos es una estructura muy extraña. ¿No ves que tiene como un pegote? Pues ese pegote nos hace pensar en un origen un poco más complicado que un único impacto a la Tierra de un objeto del tamaño de Marte, y nos hace pensar en que alguno de estos pedruscos de cierto tamaño quedó orbitando en algún punto. Ese punto seguramente sería este punto de Lagrange, un punto estable, pero es un punto estable con cuidado. Es como cuando tenemos encima de un perolo, colocamos una canica que aguanta un poquito pero enseguida se cae. Pues ese enseguida se cae acabó ocurriendo y literalmente se aplastó contra la Tierra. Pero como se aplastó muy despacito, pues es como si aplastamos un pegote de plastilina contra una canica, que la envolvió. Al aplastarse, este cuerpo quedó hecho ahí literalmente como una pegatina, y lo que hizo fue desplazar esas partes aún líquidas, esas partes llenas de elementos radiactivos, hacia la cara que está apuntando hacia la Tierra. Como al mismo tiempo toda esta zona estaba siendo rajada y apedreada por una serie de asteroides de cierto tamaño, estamos hablando de cuerpos en torno a 70, 80, 100 kilómetros de diámetro, pues estos materiales radiactivos acabaron aflorando en algunos puntos. Y esas son las lavas de Crip que los astronautas del Apolo recogieron en ciertas regiones de la Luna. Aquí tenéis un mapa de la Clementine, es un mapa altimétrico, y aquí tenéis la cara oculta, esta es la cara orientada hacia nosotros. Las zonas amarillas son las zonas altas, las zonas blancas son zonas extremadamente altas, y las zonas, tanto las azuladas como las moradas, son zonas muy deprimidas, zonas muy hundidas. Nos llama la atención que la Luna, la cara opuesta de la Luna, la única región que realmente tiene esa gran depresión es esta gran cuenca, es la cuenca del Polo Sur Aitken. Ese fue el primer gran impacto que recibió la Luna.
Después de eso tuvo un periodo de latencia en el que no recibió impactos y a partir de un cierto momento, de repente, empezó a recibir pedradas. Esas pedradas empezaron a rajar la corteza de la Luna en diferentes puntos y se piensa que esa ola de pedradas que recibió fue debida a una alteración en ciertas regiones del sistema solar, ciertas regiones alejadas, y de hecho se plantea que ha habido un cambio de las órbitas de Urano y Neptuno. Primero, se piensa que Neptuno era el cuerpo más interno que Urano y que fueron expulsados, fueron moviéndose exteriormente, y lo que provocaron fue que toda esa serie de planetoides, de asteroides que estaban orbitando en aquella zona, de repente los lanzaron hacia el interior del sistema solar. Muchos de esos cuerpos cayeron en el Sol, muchos en la Tierra no quedan cicatrices de ellos, pero en la Luna esas cicatrices están ahí. Y son unas cicatrices que tienen una edad de 3.500 millones de años. Aquí tenéis un gráfico con el número de pedradas que ha recibido la Luna y cómo ese pico aparece ahí. Pero es que ese pico no solo aparece ahí, en la Tierra también tenemos un pico similar con una edad similar. Pero este pico no lo hemos detectado por la presencia de cráteres, de grandes cicatrices, sino por esos minerales que aguantan tanto, y los circones, y que nos han permitido reconstruir ese pasado de la Luna, de la Tierra. Aquí tenéis esa primera gran pedrada, y ahora vamos a entrar ya un poco más en materia. Os he dicho que la Luna era como ese plato de lentejas que se nos había enfriado. Es un cuerpo pequeño, es un cuerpo que ha dejado de moverse geológicamente. También sabemos que la Luna no tiene una atmósfera. Una atmósfera significa también una hidrosfera y por lo tanto unos agentes geológicos externos que van a modificar su superficie. En la Luna lo que ha modificado la superficie han sido literalmente los impactos de meteoritos. Esos impactos estamos acostumbrados. ¿Quién no ha jugado en Adrea, por ejemplo, a pegarse pedradas? Sabéis que las pedradas tienen una cierta fuerza, pueden romper un cristal, pueden descalabrarnos, pero poco más, ¿no? Cuando esas pedradas tienen cierto volumen, la energía que se libera es enorme, demasiado grande. Y esa energía cuando ese cuerpo, de repente, con esa gran masa que tiene, ese volumen, sabéis que la energía es proporcional a la masa y al cuadrado de la velocidad. Estamos hablando de cuerpos que están viajando en torno a 20, 60, 1000 metros por segundo. Es una velocidad muy interesante. Cuando un cuerpo de ese volumen y esa masa toca la superficie de la Tierra, de repente se volatiliza. Es que ni tan siquiera se forma gases, forma directamente plasma. Esta es la energía que se libera, que los electrones salen fuera de los átomos. Cuando ese cuerpo toca la superficie, empieza una fase de compresión. Está mandando ondas de choque que están rompiendo y aplastando la superficie del cuerpo impactado. A continuación empieza una fase de excavación, donde los materiales son literalmente expulsados fuera, formando una especie de corona que va lanzando en trayectorias balísticas los escombros y los va lanzando a cierta distancia. Y a continuación empieza una fase de reestructuración, de colapso, de modificación, donde todas las laderas se van escurriendo y van rellenando ese agujero que es el orificio transitorio. Además, como la superficie de la Luna o del cuerpo impactado, igual que un muelle, ha sido aplastado, luego se levanta y al levantarse es normal que en las zonas centrales aparezcan unos picos. Esos picos lo que nos están lanzando hacia afuera son materiales procedentes de la corteza profunda. ¿Qué significa un impacto? ¿Qué energía tenemos? Aquí en Castellón conocéis ese pico, ¿verdad? Bien, imaginaros un cuerpo aproximadamente de ese tamaño, pero no como toda la montaña, sino solo como esa fachada, que de repente cae ahí en Peñagolosa. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de un impacto de casi 5.000 megatones. Eso es mucho. Recordad que la bomba de Hiroshima y Nagasaki era de medio kilotón. El agujero que va a formar, el cráter, va a medir 7 kilómetros de diámetro. ¿Pero qué ocurre? ¿Cuáles son los efectos? Conocéis la zona, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en Lucena del Cid. Destrucción total.
En el Lucena del Cid van a caer piedras de en torno a 20 metros de diámetro, tan grandes como este edificio. Eso va a ser lo normal. Aquí en Castellón van a caer cuerpos de un tamaño medio de una lavadora. En Valencia van a ser del tamaño de una pelota de tenis. Y en Valencia, hasta Valencia, toda la zona va a quedar cubierta por un manto uniforme de escombros. Todo eso es lo que ha excavado una piedra de ese tamaño volando a esa velocidad, impactando en Peñagolosa. Como veis, los efectos son bastante importantes. Y estamos hablando, literalmente, de una birria de cráter comparado con lo que estamos viendo en la Luna. En la Luna tenemos cráteres ahora mismo que ocupan 1.200 kilómetros de diámetro. Aquí tenéis un ejemplo de cráter. Este es Langrenus, tiene 132 kilómetros y es un cráter medio de lo que estamos viendo. En el centro tiene un pico central que tiene este tipo de roca, una troctolita, que es importante desde el punto de vista geológico porque es una muestra de la corteza profunda, justo la que está en contacto con el manto. Luego tenéis brechas, es decir, fragmentos de roca que se han amalgamado, y luego tenemos fundidos de impacto. Cuando el cráter se ha formado, la roca se ha fundido y esa roca líquida ha acabado rellenando todas estas zonas lisas, han acabado formando ese vidrio de impacto. Esta fotografía ya es mía. A partir de aquí vais a ver que la mayor parte de las fotografías han sido tomadas con medios de aficionado con un telescopio de 20 centímetros. Algunas las he hecho con un telescopio mayor, pero todas han sido hechas con unos medios de aficionado realmente económicos. Esta no. Este es un ejemplo de los diferentes tipos de cráteres, desde cráteres simples, en torno a 1 kilómetro, cráteres mayores, hasta que llegamos a las cuencas de impacto. Las cuencas de impacto son tan grandes que ya ni tan siquiera se llaman cráteres. Cuando una cuenca de impacto se forma, estamos hablando de cuerpos en torno a 70 a 100 kilómetros de diámetro, que impactan con una gran energía y lo que hacen es que literalmente la corteza crean una onda, como las ondas de las pedradas que tiramos a los estanques, y literalmente se congelan en el tiempo, se quedan ahí congeladas esas ondas y forman esos anillos en lo que llamamos las cuencas multianillo. En este caso tenemos casi 8 anillos, desde los interiores, los montes Rook, hasta una cosa, aproximadamente por aquí llegan. Entended también que los escombros que salen de ahí van a cubrir la completa superficie de la Luna, van a llegar a todas partes. No estamos hablando de pequeños cráteres, estamos hablando de cosas muy serias. Ayer os comentaba ese tipo de fotografía lateral, donde con una pantalla esférica, William Hartmann proyectaba imágenes de la Luna y las fotografía del lado. Y fue él el que descubrió precisamente este anillo. Y fue él el que descubrió precisamente las cuencas multianillo. Aunque esas estructuras ya habían sido propuestas con anterioridad. Ayer durante la cena varios de vosotros me preguntabais cómo he sido capaz de recomponer esas imágenes. Ahí tenéis el dato. Es un plugin de Photoshop, se llama de esa forma, apuntarlo lo que lo queríais y lo que hace básicamente es proyectar sobre una esfera y yo la esfera, una vez que tenga la fotografía pegada a esa esfera, la puedo rotar y decirle que me la represente desde cualquier punto de vista. Esto es una de las muchas herramientas que hay otras mucho más potentes. Si tenéis alguna duda, preguntadme y ya os doy las referencias exactas. Esta fotografía no es del Apolo. Esta fotografía la he hecho con un telescopio desde casa. Son los Montes Rook. Estamos hablando de las cordilleras internas de ese gran impacto que ocasionó la cuenca oriental. Estamos hablando de picos que desde su cumbre hasta la superficie que hay detrás, en el gran valle que se ha formado, ese gran valle circular, son picos en torno a 12 kilómetros de tamaño, de diámetro, de altura. Pero son picos que arrancan casi desde cero y suben hasta 12 kilómetros. Además, lo que tenemos aquí, esa mancha oscura, es una salida de material magmático oscuro, de basaltos, que están cubriendo estas anortositas que están aquí manchadas. Además, aquí veis un cráter antiguo que ya tiene los bordes redondeados. Estamos hablando, no es exactamente la misma foto, pero estamos hablando de esta zona de aquí.
En esta foto, que es mucho más interesante para mí, lo que estamos viendo es ya el raro evento de poder ver, porque sabéis que la Luna tiene pequeñas oscilaciones, pues de vez en cuando nos enseña un poquito más de su lateral, y en ese poquito más he logrado ver el mar interior de este gran cráter de impacto. Aquí también veis esas grandes cordilleras lineales, que vistas de lado son lineales, pero cuando las proyecto de una forma informática, empiezo a sacar, estas fotografías son mías, empiezo a observar esos grandes anillos que observó Hartmann. Esto de nuevo os digo que están realizadas con medios de aficionado, y cualquiera de vosotros sería capaz de hacerlo. Los diámetros, como veis, estamos hablando de unas cicatrices realmente estupendas. Aquí tenéis una fotografía tomada durante su luna llena. Esas regiones de aquí están iluminadas con luz cenital en ese punto, y por lo tanto las montañas no proyectan sombras. Y es que cuando no proyectan sombras, lo que estamos viendo en definitiva son los colores de los materiales. En esta anterior lo que estamos viendo más bien es la estructura, las montañas, las sombras que proyectan las montañas. Pero aquí lo que estamos viendo literalmente son los colores. Y lo que estamos viendo aquí, esta zona de aquí, es el mar interior que tiene Oriental. A lo largo de la presentación os voy a poner un gráfico de la Luna con un puntito, un cuadradito rojo, para que os vayáis orientando de dónde estamos hablando. Esta es la cuenca Nectaris. Es una cuenca realmente antigua, pero estamos viendo que es circular y tiene una serie de anillos externos. Estos son los montes Altair. Y ahora llegamos al gran protagonista de esta sesión. La cuenca de impacto de Imbrium. Esto es un mosaico. Cuando haces un mosaico, hay veces que por desgracia se te olvida rellenar un huequito y te has quedado con un agujero negro en el mosaico. Es muy frecuente. El cuerpo que cayó aquí medía en torno a 70 kilómetros de diámetro. Nada más impactar, generó un cráter transitorio que penetraba, taladró literalmente la corteza lunar. Todos estos materiales quedaron comprimidos hacia abajo, y en un momento determinado, cuando acaba la fase de compresión, los materiales saltan, y saltan a lo bestia. Ten en cuenta que aquí los cuerpos que están cayendo cerca tienen el tamaño de varios kilómetros de diámetro. Fijaros la gran herida que acaba de sufrir la Luna. Cuando la fuerza de compresión aquí acaba, y todos los materiales están siendo expulsados, literalmente aplastados y sacados fuera, como en esa especie de corona, gran corona, y empiezan a tener trayectorias balísticas, y empiezan a caer y a formar cráteres secundarios, el manto devuelve la energía, es como un muelle, devuelve la energía y empieza a formar esas ondas. Y esas ondas acaban congelándose y forman esos anillos circulares. En este momento los escombros están barriendo a la superficie de la Luna, y al barrer la superficie de la Luna están literalmente rajando toda la superficie que tenemos por aquí. La están erosionando y formando unas rajas, literalmente, que las vais a ver en un momento. Esas fisuras, que las llamaban las esculturas de Imbrium, en este caso, tal como se hacía con los astrónomos antiguos, el sur está arriba. Tenemos un mapa inicial en estos estudios mostrando las esculturas de Imbrium, todas esas rajas, y se ve perfectamente que son radiales. Esta fue la primera idea, la primera pista que hizo pensar que esas grandes estructuras circulares no eran volcanes, porque se pensaba que eran volcanes, sino que eran debidas a grandes impactos. Además, aquí dibujó una serie de rajas, y esa serie de rajas, que las podéis ver aquí tenéis una, aquí tenéis otra, sabemos ahora que no se trata de escultura de Imbrium, sino que proceden de otras cuencas de impacto. Aquí tenéis otra, y creo que os iba a poner una más. Esta es más tenue, pero la podéis apreciar ahí arriba. Aquí tenéis otro gráfico ya más académico de las esculturas de Imbrium. De nuevo el norte está abajo. Y esto está fotografiado con mi telescopio de aficionado. La fotografía la he realzado un poco para que tenga un mayor contraste,
pero podéis ver perfectamente las rajas. Esto mide 150 kilómetros, no penséis que estamos hablando de bagatelas. Aquí tenéis también una serie de rajas formadas por esos escombros desplazándose de forma radial y alejándose. Estamos aproximadamente a unos 800 kilómetros de Imbrium, del borde de Imbrium, no del centro. Todos habéis estado en la playa, todos habéis puesto vuestras toallas en el suelo, seguramente que algún chaval os la ha llenado de arena y os ha formado un tapiz de arena y os ha enterrado la toalla y se os ha ocurrido coger la toalla y sacudirla. Esa arena que ha sido sacudida es lo que forman los paisajes Hammocky. Esas estructuras que veis ahí. Hemos sacudido la superficie de la Luna y todo lo que había encima, toda la corteza, ha sido vapuleada y se ha sido tumbada. Estamos fuera de Imbrium y todos estos paisajes han sido alterados por el impacto. Eso no son escombros que han caído, es la propia corteza de la Luna que ha sido vapuleada, movida, agitada y vuelta a colocar. Son escombros ahora mismo. Además, esos grandes impactos han formado rajas de diferente tipo. Aquí tenéis una radial, Valles Alpis, que lo que ha hecho ha sido, debido a que los bordes, los labios externos, laterales, se han distendido, se han separado, la zona central ha caído y ha formado un graben. Después, las lavas que han rellenado este gran agujero se han vertido y están rellenando y saliéndose por aquí. Las eyectas, digamos que no son pequeñas películas que están cubriendo la superficie de la Luna. Estamos hablando de potencias de 8 o 10 kilómetros de espesor. Aquí tenemos la formación Fra Mauro. ¿Veis las estructuras más o menos radiales? No penséis en esas líneas, porque esas líneas son debidas a eyectas de un gran impacto, que es el impacto de Copérnico, que estaría aquí situado, sino pensad en estas rajas, en estas líneas que se ven más en esta zona. Toda esta formación que está cubriendo este cráter es Fra Mauro. Cuando viajaron los Apolos a este punto aquí, vieron este tipo de paisaje, por supuesto regolito, pero veis que tiene empotrados cascotes de un tamaño considerable. Hay cascotes mucho mayores ahí enterrados. Un poco más al sur, al suroeste, tenemos estos cráteres. Fijaros que estos cráteres de dentro tienen otra serie de cratecitos. Todo esto ha sido cubierto por un manto de polvo debido a ese impacto de Imbrium. Estamos hablando de que estamos a una distancia en torno a 1000 kilómetros del borde del mar de Imbrium. Además es interesante que veis que los cráteres suelen ser circulares, ¿verdad? Y sin embargo estos no son circulares. Y no son circulares porque el gran cascotazo, el gran impacto de Imbrium ha rajado toda la superficie de la Luna, o gran parte de ese hemisferio, y ha formado estas líneas. Esos son rajas, ¿no veis que continúan por aquí, atraviesan por aquí debajo y continúan por aquí? Imaginaos una pared de azulejos. Si damos un martillazo en un azulejo, ¿qué agujero? ¿Cómo va a ser el agujero que se va a formar? Posiblemente cuadrado. En este caso es hexagonal, porque ese impacto ha levantado las esquinas de ese borde hasta que se ha encontrado con las rajas. Además es interesante aquí, esa mancha, esa y esa, que lo vamos a ver un poco más adelante, que son cenizas volcánicas, luego lo veremos. En un tiempo muy posterior, no en ese momento, no justo después del impacto, sino bastantes millones de años después, la lava acaba aflorando por esa superficie, por esas fisuras que se acaban de crear y empiezan a rellenar la gran cuenca de impacto. Estas lavas son extremadamente fluidas. Estas son las lavas más fluidas que tenemos en la Tierra, son de Hawái, una de las más fluidas. Estamos hablando en la Luna de lavas con la consistencia del aceite de motor de coche caliente. Son lavas que realmente recorren unas extensiones extremadamente grandes. Estas lavas acaban rellenando y cubriendo grandes superficies. Esto es un poco más al sur. Veis que ahí tenemos antiguos cráteres y acaban rellenando todo y lo dejan literalmente como un mar. Así es lógico que los antiguos observadores de la Luna hablaran de mares. Fijaros esta colada es muy posterior a la del resto. Esa colada, ese flujo de lavas que proceden de esta región aquí, de Euler, tienen el tamaño de la península ibérica. No estamos hablando de bagatelas. Además se puede ver que tienen un diferente color, y eso es debido a que son lavas que proceden de una región diferente. ¿Recordáis el Crip? Todo es azul es Crip.
Aquí tenéis esa misma región, arriba en una fotografía tomada cerca del terminador, cerca del atardecer lunar en ese punto. Abajo la tenéis en luna llena, veis que abajo está completamente, tiene unos colores muy llamativos. Y ahora vamos a dibujar ahí arriba una línea. Esta línea me va a permitir, con un programa que acaba de salir reciente y que está disponible en la web, hacer un perfil topográfico. Es un perfil topográfico basado en los datos del LOLA. Son unos datos extremadamente finos que los podéis descargar y los podéis ver con cualquier programa gráfico. Podéis hacer los gráficos que queráis, como queráis. Ahí tenéis la dirección. Con que pongáis en Google Quick Map y la Luna, os va a salir esta página. Y esta aplicación tiene varias utilidades, muchas utilidades, porque estamos literalmente viendo la información científica, posiblemente no a alta resolución, pero sí con una calidad suficiente como para que puedan ser utilizados en el aula. Esa es la línea que he dibujado, este es el perfil topográfico que hemos tomado, pero es que además tiene otras herramientas como esta, donde nosotros podemos marcar un territorio y ese territorio nos lo va a mostrar en 3D. Ahí tenéis el ejemplo ahí abajo. Y este es un cráter muy curioso. Plato K y Plato KA son cráteres gemelos. Han ocurrido exactamente al mismo tiempo. Tan al mismo tiempo que la onda de choque que han generado sus escombros se ha encontrado. Y sus escombros literalmente han caído en el mismo sitio. Esos mares de basalto, igual que las natillas que se nos están enfriando, empiezan a formar esa cortecita y se empiezan a arrugar como la nata de un café, también se arrugan, empiezan a ser destruidas, empiezan a aplastarse, empiezan a moverse, porque todo esto es algo móvil en ese momento, y empiezan a formar estas grandes churritos, pues no sé cómo llamarlo, que ayer os mostraba ahí algunas de ellas. Estamos hablando de 800 kilómetros de diámetro. Aquí tenéis esos pliegues, esas ondas, están formando ahí una serie de estructuras, y fijaros que aquí hay una estructura circular, es el cráter Lamont, es un cráter que ha sido cubierto, es un cráter fantasma, es un cráter que ha sido cubierto por lavas, pero gracias a estos repliegues lo podemos ver. Esto ya lo comenté ayer, ahí tenéis más pliegues, la estructura geológica de ayer, ahí tenéis las zonas cruzadas que os comentaba. Y aquí es otra zona muy curiosa, porque claro, esas lavas pesan, y pesan mucho, y sigue saliendo lava, y sigue pesando mucho, y pesa más, empieza a hundir esa cuenca, y cada vez que la hunde, los bordes se empiezan a rajar. ¿Lo veis ahí? Esas cicatrices circulares. Eso es igual que cuando en un bloque de hielo aplastamos con el puño, y lo acabamos rompiendo, un bloque de cartón, por ejemplo, que lo aplastamos y acaba cediendo. Y ahora fijaros en esta estructura de aquí. Voy a retirar las líneas y lo que estáis viendo no es persistencia visual, es que realmente existe una estructura ahí romboidal. Eso es un fragmento de corteza que ha seguido esas líneas de fractura durante el impacto, pero que en vez de hundirse ha salido hacia arriba. Este es el escarpe de Kelvin, tiene varios cientos de metros y es literalmente un gran muro que tiene la Luna. Las cuencas de impacto son todas muy grandes. Todas han sido formadas por cuerpos en torno a 70, 150 cuerpos entre 70 y 150 kilómetros de diámetro, pero claro, es que la Luna estaba formando su corteza y la corteza la iba engrosando. Entonces la estructura que van a tener las cuencas de impacto más tardías no va a ser la misma que la de las cuencas de impacto más antiguas, que tenían una corteza más fina. Entonces el cráter, la gran cuenca de impacto oriental, esta que os he mostrado, que está en el lateral de la Luna, realmente tiene una forma que se asemeja mucho no a las grandes cuencas de impacto originales, las antiguas, sino a las cuencas de impacto originales más pequeñitas. Bueno, esto es de lo mascón que os decía, las anomalías gravitatorias, porque claro, cuando se producen estos impactos, aquí lo veis mejor, quizá, los materiales de aquí abajo salen, estos materiales son mucho más densos, esto se aplasta, esto se raja, esto como ha quedado debilitado también sube, entonces aquí lo que tenemos es material muy denso y materiales menos densos. Luego aquí en esta zona vamos a tener una anomalía gravitatoria, va a haber más gravedad y vamos a ser capaces de maparlo con estos sistemas de baches que van a sufrir nuestros satélites artificiales, las naves que enviemos allí, y así vamos a poder mapar cuál es la geología, la gravedad de la Luna. Esta es la cuenca que ayer se lo comentaba a Pepe, no sé dónde estás ahora.
No le veo. La cuenca de Schiller-Zuikos, que es este otro cráter. Veis aquí tiene una serie de estructuras circulares. Este cráter es interesante porque es un cráter múltiple y se ha producido a la vez. Realmente son muchos cráteres seguidos uno tras de otro, tan seguidos que ha formado un cráter único. Aquí la tenéis proyectada como si estuviéramos justo volando encima. No sé si veis los anillos, pero os los pinto ahí. Bueno, pues esta cuenca, aunque es tan evidente, fue descubierta muy recientemente, hace muy poco. Hay más tipos de rajas que podemos observar en la Luna, más detalles. Aquí tenéis, por ejemplo, una serie de canales volcánicos. Todos habéis oído hablar de los jameos del agua de las Canarias. Son tubos volcánicos, son tubos en donde la lava va fluida y va literalmente corriendo ladera abajo, en este caso encerrada. Pero estos canales están abiertos por arriba, son grandes valles. Estamos hablando de estructuras que tienen en torno a 1 kilómetro, 5 kilómetros de anchura y 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de profundidad. Sin embargo, aquí tenemos otro tipo de rajas que se parecen más a las que se acabo de enseñar del Valle de Alpes. Estos son graben. Son estructuras que por distensión el centro ha caído. Bueno, aquí tenéis la Rima Hadley, que es otro valle volcánicos. Aquí veis el astronauta, parece que es un vallecito pequeño. No sé, así a ojo, pues parece que puede tener 50 metros, ¿os parece? ¿Qué profundidad diríais que tenía eso? Tiene 1,5 kilómetros de profundidad. En la Luna no tenemos puntos de referencia. Esas montañas del fondo están a casi 60 kilómetros de distancia. Igual que Ángel nos contaba el otro día que esas montañas que estaban al otro lado del observatorio, que parecía que estaban cerca, estaban a tomar viento, en la Luna ocurre algo todavía peor, más intenso. Aquí tenéis diferentes estructuras de los cráteres, porque claro, los cráteres se forman, acaban saliendo esos picos centrales, pero luego los laterales, estas son cosas que podemos hacer los aficionados, el ver estructuras dentro, no ver solo el cráter, sino ver qué es lo que estamos viendo, entenderlo. Estamos viendo la estructura central del pico, aquello que ha salido como rebote, y después las laderas se han colapsado y se han corrido, han ido cayendo. Y aquí vemos perfectamente cómo esos laterales han cedido y se han ido cayendo formando estos escalones, como terrazas, clac, 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 se han ido escurriendo hacia el centro y rellenando el interior de escombros. Hay cráteres muy curiosos que tienen unos picos centrales. Esta foto se ha deformado, lo estoy viendo. Ese, por ejemplo, o este, que son picos anómalos. Igual aquí tenemos un pico central finito, este pico muy redondón. Eso es debido a que el cráter, cuando se formó, ese material de aquí no era sólido. Cayó directamente sobre un magma que se estaba enfriando. Era todavía plástico. Aquí tenéis otras estructuras del borde del cráter que han colapsado, que se han escurrido, han caído. Aquí tenéis otro cráter completamente de fondo plano. El cráter este de Schiller que os comentaba. Y los rayos. Cuando un cráter es reciente, podemos ver los rayos. Son esas estructuras radiantes que cubren la superficie de la Luna. Son las salpicaduras de los cráteres. Y es muy interesante porque esos rayos nos van a mostrar qué cráteres son antiguos, qué cráteres son modernos. Además, si podemos encontrar estos rayos cerca del borde y podemos localizar cráteres que están al otro lado. El regolito se ha formado durante los impactos. La Luna literalmente ha sido machacada una y otra vez y todo el material ha acabado siendo un polvo, pero un polvo muy peculiar, porque ese polvo está formado por granos que se han vitrificado, porque claro, los impactos funden el material y lo van pegando. Y al final acaba siendo un material de este tipo, que funciona como velcro casi, que se pega, y es muy adhesivo. Estas son estructuras que son muy interesantes para los aficionados. Estamos viendo efectos del vulcanismo. Pero fijaros que toda esa estructura que vemos aquí, toda esta mancha negra, en sí misma son estructuras volcánicas. Es un gran mar de lavas que han salido. Pero estamos viendo ahora estructuras más pequeñitas. Por ejemplo, aquí arriba tenemos un complejo de volcanes de escudo. Esos son muchos cráteres, domos volcánicos, volcanes de escudo, auténticos volcanes, unos encima de otros, apelotonados. Tenemos estos otros que están aquí,
que tienen en torno a unos 5 kilómetros desde el borde inferior. Veis que tiene un borde cóncavo bastante neto. Los domos de Copérnico, que ahora os enseñaré detalles. Las colinas de Marius, donde iba a ir una de las misiones Apolo. La meseta de Aristarco, que es la que os enseñaré ayer con colores. Y esta otra estructura que no tiene nada que ver, es una estructura debida a una anomalía magnética que ha hecho que los escombros que se van a depositar por allí, hay polémica acerca de cuál es el origen de estas estructuras, posiblemente son polvos de cometas o polvos debidos a levitaciones o incluso a pequeños impactos lejanos que al caer se acomodan según las líneas magnéticas y forman esos dibujos tan curiosos. Bueno, aquí tenéis el campo de volcanes de Copérnico. Este es Copérnico, cuando recibe el nombre de Hortensius Milicius. ¿Cuántos volcanes sois capaces de ver? Pensad en ello. He señalado solo unos cuantos. Fijaros, esto es un cráter de impacto. Veis que la sombra está arriba, los domos tienen la sombra abajo. Aquí tenéis otro domo con el agujero central. Esto es una de las facetas de la observación astronómica amateur que más en boga está. Somos capaces de poder observar los domos y además somos capaces de maparlos y hacer modelos tridimensionales de ellos. Rafa, ¿cómo ando de tiempo? Vale. Ayer os enseñé este valle, que es el valle de Röder, un valle de estos volcánicos, con el cráter de Aristarco. Aquí lo tenéis con infrarrojo. Y casi, como ayer me lo pedisteis, voy a adelantar unas diapositivas y voy a ir directamente, ya que andamos cortos de tiempo, a mostraros lo de los colores de ayer. Esto es un trabajo científico, fue publicado en Science en el año 94 por el grupo de Paul Spudis, es uno de los grandes geólogos de la NASA, en este caso firma como primer autor McEwen. Y esto está hecho con la sonda Clementine. La sonda Clementine era una sonda de tipo militar. Hicieron varias sondas, unas 50, sondas espías, satélites espías, y una de ellas, para demostrar el potencial de esos satélites espías, directamente la mandaron a la Luna para demostrar lo que eran capaces de hacer. Con la información que registraba, eran capaces de hacer este tipo de mapas geológicos. Los diferentes colores están mostrando diferentes estructuras, pero os voy a mostrar lo que es capaz de hacer un amateur, con una serie de filtros y una cámara monocromo. Estamos hablando de materiales amateur. Esta es la imagen de infrarrojo, ayer os la enseñé. Componiendo los canales rojo, verde y azul generaba esta imagen en color. Y aquí es donde realmente creo que os descoloqué bastante, al menos algunos, ¿verdad? Bien, lo que he hecho ha sido coger la imagen azul y la imagen roja, y lo que he hecho ha sido dividir píxel a píxel, o en definitiva calcular las diferencias entre esta imagen y esta. Si yo logro quitar en ambas imágenes la información común, lo que voy a mostrar es la información que no es común en ambas imágenes. ¿Qué información común tenemos? El relieve, las sombras, porque las sombras siempre son sombras y las tenemos ahí porque el sol está en el mismo sitio. Pero las diferencias sutiles en un sitio enmascaradas por las sombras, aquí por ejemplo, y en otro sitio ocultas por una iluminación excesiva del sol, si nosotros sustraemos la información común que son las sombras, lo que nos va a florecer son las diferencias de color. Entonces, aquí en esta imagen nos está mostrando qué zonas son más rojas que azules. En esta otra es la inversa. ¿Qué zonas son más azules que rojas? Perdona, lo he dicho al revés. Estas eran más rojas que azules, estas más azules que rojas. Y esta otra es entre el rojo y el infrarrojo. Nos está mostrando en qué se diferencian el rojo y el infrarrojo. La virtud de esas tres frecuencias es que son fenomenales para lograr ver los materiales geológicos que tenemos ahí. Tenemos basaltos que son más azules que otros, tenemos cenizas volcánicas que son más rojizas que otras, más pardas. Si nosotros ahora, una vez que hemos calculado estas imágenes, y esto se hace con programas de análisis de imágenes, tenéis uno que es gratuito que es ImageJ, pues a partir de estas tres imágenes podemos componerlas y generar una imagen color
basándose en estos mapas de diferencias entre dos colores diferentes. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Literalmente un mapa geológico. Estamos viendo en colores azules, malvas y azules oscuros, tres tipos diferentes de basalto. Tres basaltos depositados en momentos diferentes. Estamos viendo en colores rojos cenizas volcánicas que proceden de este área. Estamos viendo el cráter, el gran cráter de Aristarco, que ha excavado materiales tanto de manto, de basaltos como de corteza original. Lo vemos en colores brillantes azules. Toda esta región de aquí son materiales originales de corteza. Estos colores verdes brillantes son materiales porque, claro, el basalto que está en superficie ha sido alterado por los rayos cósmicos, el sol, materiales que se depositan por encima, pero cuando pegamos una pedrada, lo que afloran son materiales frescos que tienen debajo. Y luego, Aristarco es que cayó justo en el límite entre material de corteza y material de mar. Al caer en el límite, la mitad de la eyecta, la materia de los escombros que expulsó, tiene una composición y la otra mitad tiene otro. Los escombros que depositó hacia el sur los vemos de un color, los escombros que depositó hacia el norte tienen otro color. Además vemos en colores más azulitos por aquí, salpicado, y estos blancos son materiales procedentes de domos volcánicos. Como veis, es una historia geológica bastante interesante. Aquí tenéis varios mapas hechos ya por, este creo que era por Spudis. Estos ya son materiales académicos de mapas geológicos. Y a partir de ahí, no sé cuánto tiempo más dispongo. 2 minutos más y cierro. A partir de ahí empezamos a hacer estratigrafía, empezamos a entender cómo se superponen los estratos. Aquí tenéis, por ejemplo, Copérnico, que es un cráter muy llamativo porque tiene unos rayos muy potentes, y ahí tenéis un mapa geológico. Ese mapa geológico se hacen porque en geología podemos, por algún procedimiento, entender qué ha sucedido antes que otra cosa. Por ejemplo, si tenemos una hoja de papel y la rompemos, antes se ha formado la hoja de papel y después ha aparecido la rotura. Si tenemos una serie de periódicos y los vamos dejando encima de la mesa todos los días, los periódicos más antiguos son los que están debajo. Es un principio general de la geología. Aquí tenéis dos cráteres, uno que mantiene sus rayos, ahora lo vais a ver, y otro que no los mantiene. Sin embargo, los dos son de aspectos similares. Estamos hablando del cráter Copérnico y del cráter Eratóstenes. Aquí veis los rayos de Copérnico, y Eratóstenes, el pobre, que no tiene rayos. No tiene rayos porque es tan antiguo que ha perdido sus rayos. Copérnicos va a definir un periodo geológico, que es el copernicano, y Eratóstenes un periodo geológico anterior, que es el eratosteniense. Además, estas pedradas lo que hacen es sacar material. El material más alejado procede de zonas más profundas. Así también tenemos literalmente sondeos geológicos. Podemos hacer estudios con los rayos. Podemos ver envejecimiento de los cráteres, porque los cráteres van recibiendo más golpes y van siendo vapuleados. Aquí tenéis un cráter joven y aquí tenéis un cráter muy antiguo. Y con todo ello vamos, aquí tenéis por ejemplo contaje de cráteres. Aquí vemos que hay una superficie que ha sido más craterizada, aquí está otra, luego esta es más joven que esta. Además aquí se ve que esta superficie está sobreimpuesta a esta, por tanto esta es más joven, y así vamos haciendo mapas geológicos. El resultado final, además aquí tenéis diferentes eventos que han formado diferentes estructuras que se han ido depositando, como los periódicos que os comentaba. El resultado final es un mapa geológico. Ese mapa geológico nos va a permitir establecer una secuencia temporal de eventos, y con esa secuencia temporal de eventos vamos a poder entender cómo era la Tierra, la Luna en un origen, y qué cosas le ha ido ocurriendo. Y ya para acabar os voy a contar qué ha ocurrido en esa zona de Imbrium, y con esto ya acabo. Tenemos la Luna más o menos craterizada. En un momento determinado, en este punto, de repente cae esa piedra de 70 kilómetros y crea esa cicatriz. Esa cicatriz ha rajado la superficie, además de crear esa estructura, la ha rajado y empieza a salir lava. Mucho más tarde, ya veis la flecha cómo va cambiando de posición. Empieza a salir lava, estas son las lavas primeras. Empieza a haber un proceso importante de generación de lavas y que va ocupando gran parte de la superficie de la Luna. Aquí tenéis que aparece la zona de Aristarco, que os he enseñado en colores. Aparece el cráter Eratóstenes, que pega ahí y genera una serie de rayos, pero pasado el tiempo
esos rayos desaparecen, aquí tenemos a Copérnico, y ya veis que estamos ya ahí, en el límite, y esta es la Luna, tal y que la conocemos, y a partir de aquí os cedo la palabra, muchas gracias por atenderme y aguantarme.